Piensen en esto. Dentro de un reactor nuclear se está liberando una cantidad de energía que es casi inimaginable. La gran pregunta es, ¿cómo manejas algo tan, pero tan poderoso que ni siquiera puedes ver? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno a ver cómo los ingenieros le dan sentidos a un reactor para poder controlarlo de forma segura. Esa es exactamente la pregunta del millón. Es que no hay un velocímetro ni un termómetro que simplemente puedas meter en el núcleo para ver cuánta potencia hay. La reacción en cadena es totalmente invisible, es una danza de partículas subatómicas. Así que, ¿cómo demonios se sabe lo que está pasando ahí adentro? Ok, vamos a entrarle al tema. Para entender cómo se controla, primero hay que entender qué es lo que de verdad se puede medir. Porque el desafío principal, el meollo del asunto, es que la potencia como tal no se puede observar directamente. Este es el punto de partida. Es muy distinto a, no sé, un motor de coche, donde mides el calor o las revoluciones y ya está. La fisión nuclear no te da una lectura así de fácil. Si intentáramos medir directamente el calor, la respuesta sería demasiado lenta, demasiado imprecisa, y para controlar una reacción nuclear necesitas respuestas al instante. Y aquí está la clave de todo. Resulta que la cantidad de fisiones que están ocurriendo, o sea, lo que genera la potencia, es directamente proporcional a la cantidad de neutrones que andan volando por ahí. Así que, si mides esos neutrones, ¡bingo! Puedes saber la potencia del reactor casi al instante. Entonces todo se reduce a este concepto, el flujo de neutrones. Piénsenlo como medir qué tan denso está el tráfico en una autopista para saber cómo está la ciudad. Mientras más neutrones se muevan, más actividad nuclear hay y por lo tanto más potencia se está generando. Sencillo, ¿no? Muy bien. Ahora, imaginemos el viaje completo de un reactor. No es que siempre esté al 100%. Su vida útil empieza desde cero, desde un estado completamente apagado. Y ese proceso de despertar al gigante, es una de las fases más delicadas y, la verdad, más fascinantes. Básicamente, un reactor pasa por estas tres etapas. Empieza dormido con un nivel de neutrones bajísimo, casi nulo. Luego entra en la fase de arranque, donde la actividad empieza a crecer y a crecer exponencialmente. Y finalmente llega a un estado estable, operando a plena potencia. Claro, cada uno de estos estados es un mundo completamente diferente a la hora de medirlo. Y esta frase resume perfectamente el problemón de ingeniería que esto representa. Es que la diferencia en la cantidad de neutrones entre un reactor apagado y uno a toda máquina es gigantesca. Hablamos de órdenes y órdenes de magnitud. Es como si necesitaras un micrófono que pueda grabar el sonido de un alfiler cayendo y a la vez el despegue de un cohete sin distorsionarse. Imposible. Para esa primera fase, la de arranque, se necesitan instrumentos súper sensibles. Ahí es donde entran las cámaras de fisión y los detectores de helio 3. Son perfectos. Lo que hacen es increíble. No miden una corriente. No, literalmente cuentan los neutrones uno por uno, como escuchar los clics de un contador Geiger para pescar la primera señal de que el reactor está despertando. Ok, pasemos a la siguiente etapa. A medida que el reactor agarra fuerza, esos micrófonos tan delicados que teníamos pues ya no dan más. El susurro se está convirtiendo en un rugido, y claro, se necesita un nuevo par de oídos. Y es que literalmente los detectores se saturan. Hay tantos, pero tantos neutrones pasando que los pobres detectores de arranque ya no pueden seguir el ritmo. Los clics individuales se vuelven un ruido continuo, un zumbido. En ese preciso momento hay que hacer un cambio. Pasarle la estafeta a otro tipo de instrumento. Este gráfico lo muestra súper claro. No hay una única herramienta para todo el camino. Se necesitan 3 sistemas diferentes, 3 canales. Y cada uno está diseñado para un rango específico. Uno para el arranque, otro para la etapa intermedia, y el último para cuando ya está a plena potencia. Aquí vemos la solución de los ingenieros, que es bastante elegante. Se empieza contando pulsos, uno por uno, en el arranque. Pero cuando el rugido de neutrones es demasiado fuerte, se cambia a medir una corriente eléctrica continua. Ya no se cuentan, se mide la intensidad total. A más flujo de neutrones, más corriente. Y así se obtiene una lectura precisa y estable de la potencia. Y ojo con este detalle porque es vital para la seguridad. Los rangos de los detectores se superponen, se solapan. O sea, el nuevo detector empieza a funcionar antes de que el viejo se apague. ¿Por qué? Para garantizar que nunca, pero nunca, haya un solo segundo en el que no se sepa qué está pasando en el núcleo. 0 puntos ciegos. A ver, todo este monitoreo tan complejo es para que la operación sea normal y segura. Pero, ¿y si algo sale mal? ¿Cuál es el plan B? El último recurso. ¿Existe un gran botón rojo que apaga todo de golpe?
Pues sí, existe, y se llama SCRAM. Básicamente es la parada de emergencia. Significa meter de golpe todas las barras de control para frenar en seco la reacción en cadena. Y cuando digo rápido, me refiero a cuestión de segundos. Y que quede claro, un Scram no es una decisión que toma una persona, es una respuesta automática del sistema. Se dispara solo si pasan ciertas cosas. Si el flujo de neutrones se dispara, si la potencia sube demasiado rápido, algo que se mide con el período del reactor, o incluso si fallan los propios instrumentos de medición. La filosofía de diseño del SCRAM es la seguridad por encima de todo. Es automático, para que no dependa de un humano. Es redundante, o sea, tiene múltiples sistemas por si uno falla. Y es independiente. El principio es clarísimo y muy efectivo. Ante la más mínima duda, el reactor se apaga. Punto. No se toman riesgos. Y uno podría pensar que el término Scram es súper técnico, ¿no? Pues resulta que tiene una historia de origen increíble, una anécdota que nos transporta al mismísimo nacimiento de la era nuclear. Vámonos a 1942. Chicago. El equipo de Enrico Fermi está a punto de lograr la primera reacción nuclear en cadena controlada por el hombre. Pero claro, en esa época no había computadoras ni sistemas de protección electrónicos. Necesitaban un plan de emergencia, algo que no pudiera fallar bajo ninguna circunstancia. Y su solución fue de una simpleza genial. Tenían una barra de control de emergencia, pesadísima, llena de material que absorbe neutrones, y la colgaron justo encima del reactor sostenida por una simple cuerda. La idea era básica. Si algo se salía de control, la gravedad se encargaría del resto. Pero faltaba un detalle. ¿Quién cortaba la cuerda? Pues para eso estaba un hombre llamado Norman Hilberry. Su único trabajo ese día era estar parado al lado de la cuerda con un hacha en la mano. Si las cosas se ponían feas, él cortaba la cuerda. Él era, literalmente, el hombre del hacha de la barra de control de seguridad. En inglés, Safety Control Rod Axeman. ¿Ven las iniciales? SCRM. Esa es la increíble y totalmente cierta historia de dónde viene el término. Y al final, todo este sistema tan complejo de instrumentos y seguros es exactamente eso, un puente. Es el puente que conecta la física teórica, las ecuaciones en un pizarrón, con la realidad de una fuente de energía segura, controlable y práctica. Sin todos estos sentidos, el gigante nuclear simplemente no se podría despertar. Esto nos deja pensando, ¿no? Vivimos rodeados de fuerzas invisibles que hemos logrado controlar sin siquiera darle importancia. Las ondas de radio que traen el internet al celular, la electricidad que corre por las paredes, todas son cosas que aprendimos a medir, a controlar y a usar. ¿Qué otras fuerzas invisibles se nos vienen a la mente que manejamos todos los días? Da para pensarlo.